Bueno, vamos a empezar. El aterrador poder oculto de Alastor siempre fue real. Hace más de un año, cuando vi la primera temporada de Hazbin Hotel, hice este video. Y ahora me Da siento risa. Sí, como... supongo que sí. Solo estaba jugando con mi imaginación y que le atino. Y no me refiero ¿Verdad? Hay mucha gente fan de Hazbin Hotel diciendo que Alastor ya no es un vendehumos. Tengo que decir que el girito al final de toda la segunda temporada, porque literalmente toda la segunda temporada es Alastor eres imbécil, pero al final tiene un buen giro y dices, bueno, lo tuvo todo planeado, no está mal. Y también hay que decir que como Lucifer y Lu te han quedado más como vendehumos, como que ha salido de sus cenizas, por así decirlo. La verdad es que Star Wars, no sé si hay alguno de Star Wars. el hecho de que Alastor sea más poderoso que Lucifer. Eso se llama clickbait, mi hermano. A lo que Alba realmente me Majo, refiero sí, es ese. a la teoría que planteé en este video. Porque tras ver la segunda temporada, resulta que la pegué. Verán, a mí una de las cosas que más me atrae de Hazbin Hotel es el tema de los tratos demoníacos. Es algo Está mintiendo. En realidad le gustan los furros, gente. Que no mienta. ¿Te ves? que siempre me ha maravillado. La idea de un trato con el diablo en el que tienes que ser verdaderamente específico con tus condiciones o este terminaría retorciéndolas de una ¿Cuál es el giro? Básicamente el giro, él tiene un contrato con un personaje, que es con Rossi. Antes de ser demonio, antes de morir, hace un contrato, que es básicamente que cuando se convierta en un pecador, es decir, vaya al infierno, será el más poderoso. Y lo que pasa, lo gracioso es que se muere al día siguiente, pero bueno, digamos que se muere. Y cuando llega al infierno, técnicamente es el pecador más fuerte, pero claro, solo el pecador. Cosas como Adán, Lucifer y tal están por encima de él, porque no son pecadores, son otras entidades. Y hace un contrato con otro personaje, que es Vox, que le dice básicamente: no le pongas si le pones una mano encima a... No le pongas la mano encima a Charlie. Y eso sirve para que al final de toda la temporada, cuando Vox se convierte en el pecador más fuerte, se rompe tanto su contrato con... Se convierte en el pecador más fuerte, toca a Charlie, pero no lo toca para haciéndole daño, sino que le toca los hombros, ¿sabes? Se convierte Vox en el pecador más fuerte, gracias también a otro contrato que ya había hecho con Charlie, por las palabras de Charlie, básicamente que dice que sí, que Vox es el pecador más fuerte. Y vamos, es una mezcla de contratos para que al final su contrato original con Rossi se rompa, su contrato con Vox actual se rompa también y acabe siendo él acabe libre de todos sus contratos y a la vez papeándose a Vox porque es imbécil. forma poco deseable. Junto a su impresionante Mi carisma, fue personaje por eso que favorito me del atrapó el GW personaje es de Sirpentius, es el único que merece la pena. Alastor, y para ser sincero, la única razón de que me tire toda la serie, la expectativa de desvelar el misterio que rodeaba al personaje, sus intenciones y conocer las implicaciones de sus tratos y por qué hacía cada uno, me mantuvieron en velo con la misma. Alastor se nos presentó como una de las altas esferas del infierno, alguien con mucho tiempo aquí, mucha influencia y más importante aún, mucho poder. Por eso es tan decepcionante ver cómo se lo guanchotean en la primera pelea real que lo vemos involucrado. Sí, literalmente. Y por eso se le considera un vendehumos como ningún otro. Y también por eso estuve a punto de dejar de ver la segunda temporada cuando vi que durante todo el inicio Alastor se comportaba como un niño berrinchudo molesto por perder. Pero al final ni todo el poder de la amistad. Sí, pero él lo que quería era liberarse de su contrato. Sí, Lucifer es más fuerte que él. En plan, Lucifer es el más fuerte del infierno, pero no puede hacer nada. En plan, tiene todo el poder del mundo, pero no puede hacer nada. Es decir, su castigo es que no puede dañar a los pecadores. A ver, lo que habría que ver es eso, porque si lo atacan supongo que se podrá defender de alguna manera. O no puede... Bueno, a ver, técnicamente lo cazan. Es decir, no se puede defender de ninguna manera. Entonces un golpe de estado es muy fácil, ¿no? Supongo que los otros... Porque existen también Satán, Belcebú y todo esto, lo pueden proteger, digo yo. El lugar del supuesto gran demonio que era. Fue muy decepcionante todo esto. ¿Qué te parece la idea de formas más extrañas de power-ups? ¿No hicimos un vídeo sobre eso? Sí, ¿verdad? ¿O no? Yo no sé si no, hice uno de sistemas de poder que comenté algo, ¿no? No mala idea. Sin embargo, debo decir que estoy feliz de haber terminado la segunda No puede dañar a los pecadores, pero sí a los ángeles. A ver, tiene sentido, él está en el infierno. temporada porque mi perspectiva de Alastor ha cambiado mucho viendo todo en retrospectiva, ya que tras ver las condiciones de su contrato con Rossi, comprendí el porqué de su actitud. Al principio creí que esto era un simple tema de orgullo por perder contra Dan, pero luego de ver lo que trae con Rossi, entendí que su actitud es tan repelente porque Alastor se siente como un pinche idiota. El tipo hasta ahora se creía por encima de los demás demonios por entender cómo se mueven las cosas en el infierno. Iba haciendo contratos para conseguir sus objetivos creyendo que él era quien movía los hilos. Fue presa de su ego tanto tiempo y de una manera Lucifer de Javier Hotel me parece una mierda, quiero decir. No una mierda, no me cae mal el personaje. Pero me parece una mierda cómo lo trata todo el mundo. En plan, da mucha tristeza y me da la sensación que el personaje va a ser así toda la serie. Porque su mujer lo dejó.
No sabemos por qué, pero su mujer lo dejó. Su hija suda de él, tío. La riña que le mete por intentar ayudarla. Y todo esto es en plan, ¿por qué? Si el pobre hombre no ha hecho nada de malo. Y aún se tiene que ir a casa llorando y humillado. Y el pobre hombre solo intentó ayudar. A mí Lucifer me da pena, porque es el típico padre divorciado que no sabe qué hacer con su vida. Depresivo. Ya me han tirado la Absolute Pain. No me he leído el capítulo, pero sí que he visto las imágenes y va duro, ¿no? Era tan absurda Va que muy nunca se paró a esencial. pensar las implicaciones de su propio contrato. Odiaba Siento estar volvieron bajo más control buena de la Bucky. disposición Bucky me parece un personaje muy inútil, muy estúpida, tío. de Rossi, es cierto, pero no fue hasta la pelea con Adán que se dio cuenta de la forma tan ridícula en que lo habían Harías un top de personajes feos que cuando usan su habilidad, poder se vuelven guapos. Joder, es muy específico, ¿no? Ahora mismo no se me ocurre ninguno. engañado, con uno de los mismos tecnicismos lingüísticos que él usaba en sus contratos, uno que él no tenía forma de evitar por desconocimiento de cómo funcionaba el infierno cuando era humano e hizo este trato. Ser el pecador más poderoso del infierno, si bien implica estar por encima de los engendros demoníacos, también implica que tu alma Más que el dragón es el que mantiene el orden. No, él, sí, efectivamente, el que está trabajando es el dragón. Él no está haciendo nada. Es Satán, el de la ira. Que técnicamente ahora creo que sí que van a poder hacer crossovers de los dos personajes, en plan de los personajes. Porque creo que hasta ahora no podía, pero creo que Prime ya ha llegado al trato, ¿no? Y creo que a lo mejor en la tercera o cuarta temporada los de Gelua Boss pueden aparecer en Heaven Hotel y todo eso. Y yo creo que ahí pueden salir buenas tramas, sobre todo con los otros Satanás, Belcebú y todo esto, ¿sabes? Porque se ve, por la segunda temporada al final, se ve que sí que se preocupan por Lucifer. En plan, le enviaron regalos y de todo. Así que yo espero que ahí haya algo. Sí, vi lo de el chiste de Marco Polo. Me hizo mucha gracia, tengo que decirlo, Borsalino, que me partió el culo. Dije, puto Oda, ha estado 20 años solo para hacer el chiste. está atada a un lugar particular en la jerarquía de poder del infierno, el de los pecadores. No importa qué tan abominable sea la diferencia entre tú y el resto de pecadores, si la propia concepción del alma de un pecador no puede alcanzar un poder mayor, como podría ser, por ejemplo, el poder de un arcángel. Ese es un problema que Alastor nunca se planteó. Normal que se quedara traumado tras darse cuenta del error de novato que había cometido al hacer ese trato, y de lo verdaderamente jodido que lo habían dejado en ese Entonces, momento. Lucifer es su jefe. A ver, técnicamente el jefe es Lucifer, pero Lucifer es como ese jefe de una empresa súper grande que no tiene ni putísima idea cómo va su empresa. Ese es. Ese es Lucifer. Sí, segunda temporada se enfocará en la familia, que creo no solo la familia de Charlie, sino también la de Ángel Dust, que ya sería ahora, que el pobre por ahora solo sirve para el porno y poco más. Él ya quería ser libre de alguna manera u otra del trato con Rossi, pero al menos podía divertirse mientras con el Sí, la verdad es que sí, Haru. A ver, yo espero que, por ejemplo, a mí la de Angel Dash y Husk, el romance que tienen no me parece feo, pero espero que la avancen de manera correcta, pero viendo Vixie Pop, solo sabe hacer romance heterosexual, aunque ella no crea. poder que No tenía, quiera. pero el ver que no estaba en la cima de la cadena alimenticia fue la gota que derramó el vaso para Alastor. Su actitud durante el principio de la segunda temporada viene a sentirse como un estúpido por haber sido engañado durante tanto tiempo y apenas darse cuenta. Y por eso, aunque técnicamente sí vendió humo en su pelea con Adán, no fue intencional. Aquí fue cuando se dio cuenta de los límites reales de su primer contrato con Rossi. Por eso escapa con una cara de frustración, por eso se queda perplejo cuando su poder se ve sobrepasado, y por eso en la segunda temporada toma medidas tan desesperadas para salir de este lío lo antes posible. Y no me malentiendan, esto no fue cosa de suerte. ¿Qué te Alastor parece lo de Nifty Overlord? Nifty, si quiere, se papea a Lucifer. Nifty es la definición de anti-vendehumos, pero completamente. Decirle a Berce que si hace otro vídeo de anti-vendehumos, venda a Nifty. Es decir, es la sirvienta de la cual no te esperas nada, mató a un arcángel, se enfrentó a una Overlord en la segunda temporada, literalmente, y cuando se enfrentan en la pelea esta de 3, de los de Vox contra Hux, Alastor y Nifty, la que más hace es Nifty, que casi se papea a Valentino. Si alguno es fan, que se lo cometa a Belce y que lo meta. Porque, joder, es buena candidata, lo digo en serio. ya estaba preparando una salida del trato con Rossi desde la primera temporada y su trato con Charlie. Parece no tener conexión en un principio, pero si lo piensas, Charlie es la princesa del infierno, la única con potestad, además de Lucifer, para otorgar un título oficial en este, uno como el pecador más fuerte. Aún antes de que Alastor supiera los límites de su contrato, ya quería salirse de él, pero al comprenderlo por completo hizo la desesperada y por eso planteó todo el show con Vox, pasó por toda la humillación
discreción necesaria para manejarlo desde las sombras y salir lo antes posible de la limitación que tenía. Lo cual, de nuevo, al principio parece ser una decisión de mierda y otro momento de ver a Alastor ser papeado por Vox y los Beast, pero en cuanto vemos el pasado de Vox, podemos comprender que este viene de que Alastor ya sabía lo influenciable que era Vox, lo importante que era para él la opinión del propio Alastor y la percepción que tenía sobre él, por más que se esfuerce. Sí, aunque veo un sinsentido el pasado de Vox, que cuando era humano era un asesino en serie, básicamente, y cuando llega al infierno y conoce a este señor, se vuelve como... ¿cómo decirlo? En un hombrecito muy kawaii de Sune, muy de chill, y es en plan... Algunos diréis, no, estaba ocultando su verdadera personalidad. Tengo entendido que la creadora dijo que no, que de verdad como que respetaba o incluso amaba a Alastor. No sé si dijo amaba, pero que sí que sentía como una admiración ahí rara y dices tú, ¿por qué? Si es un tío que ha matado a todos sus jefes. En negarlo. La dependencia tóxica de Vox hacia Alastor lo hacía extremadamente fácil de manipular por alguien tan malicioso. Por eso Vox cierra el trato con Alastor sin pensárselo dos veces, porque su ego y ganas de estar por encima del que una vez le tuvo desprecio no le dejaron pensar realmente por qué Alastor haría todo lo que está haciendo. Lo veía como alguien débil y herido, como un vendehumos, así como nosotros los espectadores. Ya, el tiburón. No entiendo cómo funcionan Happy Hotel. Bueno, no entiendo cómo funcionan muchas cosas, pero estos animales, criaturas raras, ¿de dónde salen? Quiero decir, el tiburón de Vox ese tan tocho, o incluso los huevos de Serpentius, técnicamente ¿de dónde salen? ¿Son creaciones de los propios pecadores, pero a los cuales dotan de vida, personalidad? No sé, me parece raro. Quiero decir, ¿de dónde surgen exactamente? Que te parece un top de peores empleos de la ficción. Hostia, no es mala, ¿eh? Me gusta la idea, la verdad. Y aunque vemos nociones de que Alastor está planeando algo mayor, las esperanzas No es mala. Habría que ver, pero no es mala. Tanta venta de humo. Por ahora se viene un vídeo que ya lo he grabado, que ya os aviso que probablemente mañana sí que haya directo y el viernes no. Cambiaré el día, porque no creo que acabe el vídeo para mañana, que son las 5 mejores peleas de la ficción. Pero eso de los trabajos me parece buena idea. Tendría que ponerme a pensar. Bueno, a ver, el de Kaiju 8 podría entrar. Estaban bajas y por eso este momento es aún más poderoso. ¡Pero qué tremendo imbécil! El tiburón lo creó... ¿lo crea Baxter, el tiburón? ¿Es Baxter quien lo crea? Hostia, es verdad, cierto. Pero me parece raro, ¿sabes? ¿Pueden crear los pecadores criaturas tan poderosas? Es rarete, ¿no? Sí, Satanás es el chambador definitivo del infierno, eso parece. Cuando Alastor por fin se libra sus cadenas, hacer que Charlie declare a Vox como el pecador más poderoso de manera oficial en el infierno para romper su contrato con Rosie, a la par que cegar a Vox en poder y autoridad y nublarle tanto el juicio como para que no se plantee tocar a Charlie y librarse por un tecnicismo lingüístico. Es hermoso, al menos para mí. Sí, lo del tecnicismo está muy bien. Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, pero muy de acuerdo. Porque es la forma es lo mejor de la segunda temporada. Bueno, lo único bueno de la segunda temporada. Me gusta ver operar a estos demonios. Me encanta que así se resuelva la segunda temporada, la verdad. En Happy Hotel, la aparición de los pecadores son acorde a cómo murieron. Por ahora que hemos visto lo de Alastor y Vox, sí. Alastor es porque lo confunden con un ciervo y por eso le pegan un tiro. Y Vox es porque le cae una tele encima, literalmente. Pero claro, hay algunos pecadores que tienen formas demasiado raras. Quiero decir, hay pecadores que parecen dinosaurios. ¿Qué son? Obviamente no pueden ser hombres prehistóricos. ¿Por qué digo que no? Porque uno de los pecadores, que nos dicen que es muy antiguo, que es este al que respeta a Alastor, no recuerdo su nombre, el que es así noviete o casi algo de Carmila, te dicen que es muy antiguo, pero tiene pinta que a lo mejor, yo qué sé, es del siglo XVIII, XVII, no lo sé exactamente. Tiene unos cuantos, no sé si hay información oficial, pero no me veo a un hombre de la prehistoria habiendo llegado al infierno y aún estando vivo. Es lo que quiero decir. Por lo tanto, ¿cómo coño se han muerto el que parece un puto Velociraptor? No sé. Bien, me encanta porque confirma esa teoría del video que hice hace más de un año. En ese entonces apenas sabíamos que Alastor tenía un contrato de algún tipo gracias a Por cierto, ese personaje, el diseño me gusta, tío. Y prácticamente no sabíamos más nada de él. Sin embargo, una oración específica, que puede llegar a pasar desapercibida, me levantó la curiosidad en su momento cuando vi que Alastor perdió y su reacción al perder. Alastor le dijo a Dan durante su pelea: tú mejor que nadie deberías saber de lo que es capaz un alma que ha tomado control de su propio destino.
Es una frase que se va muy rápido y pasa durante un intercambio de golpes, así que tal vez no le prestes atención. Pero, teniendo en cuenta la importancia del uso de palabras específicas para los demonios como Murió Alastor, una cosa con resto, pero es que hay unos cuantos así. por la naturaleza de sus contratos, Se me haría raro que tantos murieran así. seguridad que tenía de poder derrotar a Adam en un principio y luego su sorpresa y frustración por perder me hicieron pensar un par de cosas. Primero, ¿qué tal si Alastor realmente estaba seguro de que podía ganarle a Adam? Segundo, ¿qué tal si Alastor realmente no era un alma libre que se hiciera cargo de su propio destino? Y tercero, ¿qué tal si este fuera el momento que se dio cuenta verdaderamente de todo esto? Hasta este punto Alastor no había tenido rival que sepamos, pero tampoco era estúpido. Conocía la diferencia de poder entre pecadores y ángeles, conocía cómo funcionaba el infierno, sabía que su trato le daría poder. Lo único que no consideró nunca eran las limitaciones de tener el alma de un pecador y de ser específicamente el pecador más poderoso. En este punto es que Alastor se da cuenta de todo. Mi teoría iba en torno más que nada a la posibilidad de que sin su contrato, Alastor podría alcanzar nuevas cotas de poder. No necesariamente que en el momento que se rompa le diera un burst de energía. Es decir, ahora tiene el buff. Es decir, ahora no hay limitante. Claro, ¿cómo se va a poder hacer más poderoso? Vería muy raro que un pecador saltara la escala de poder enfrentarse a un arcángel, ¿sabes? Por ejemplo. A ver, que puede ser, ¿no? Algún vacío, las armas celestiales, no lo sé. Como si fuera un Super Saiyajin o algo del estilo, sino más bien por un tema de las implicaciones y lo que supone tener ciertas restricciones. Dante vaya a aparecer en la tercera temporada. Yo a mí el que me gustaría que apareciera mucho, gente, pero mucho, 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 es Caín, tío. Me gustaría mucho que hubiera un personaje que fuera Caín. Hay algunos que dicen que Caín no puede aparecer porque es inmortal. Creo que este rollo de que Caín es inmortal no es canónicamente bíblico. Y bueno, tampoco es que Javi no te respete la Biblia, pero había gente tomando eso como excusa. Pero me molaría mucho que apareciera Caín en el infierno de alguna manera y que intentara redimirse salvando a Abel, tío. Porque sería sería una buena redención. El primer pecador de la humanidad, ¿no? Caín, el que mató a su hermano, ser redimido por salvar a su hermano. Estaría got eso, la verdad. Podría haber un arco ahí impresionante. Teniendo en cuenta los objetivos de Alastor, viendo su actitud después Hostia, de si la muriera, ¿cómo sería tu forma en el infierno? Oro. derrota de Adán Si sale Judas, hostia, si sale Judas, sería la pollísima, ¿eh? Ojalá saliera Judas. de la temporada 2 y que ha tomado medidas tan desesperadas para conseguir algo tan específico lo antes posible, todo parece indicar Que que aparezca Jesús. Dudo mucho que aparezca Jesús. Creo que dijeron que lo más cercano a Dios que iba a aparecer es esta que es la voz de Dios. La pájara esa rara. Que sería el Espíritu Santo, por así decirlo. en efecto, librarse de la condición de ser el pecador más poderoso abre nuevas puertas de posibilidades para Alastor. Porque tu desesperado golpe de poder rompió otra de las cadenas que me A mí lo que quiero saber, me interesa más que eso, es por qué Roxy tiene tanta simpatía con Charlie, por qué quería prácticamente que fueran protegidos por Alastor. Ahí tiene que haber algo. No sé si a lo mejor ella salva algo de Lilith o incluso Eva, pero algo tiene que haber ahí interesante, o espero. antes te hacía un buen tiempo. Así que, sí, la pegué. Solamente quería presumir de eso. Chao. Perfecto, ha sido un vídeo para verlo presumir.